que sea Él quien multiplique el tiempo, porque de verdad que es un tema muy, muy, muy interesante y, y yo sé que vamos a quedar corticas, pero con esto que les voy a compartir en esta mañana, estoy segura que el Señor va a traer libertad, va a traer paz, va a traer fuerzas nuevas a nuestras vidas y no vamos a regresar igual. El Señor va a transformar nuestra mente, nuestro corazón y en el mundo espiritual van a suceder cosas tremendas. En el nombre de Jesús, en esta mañana yo lo declaro. Entonces, el tema que traigo para compartir en el día de hoy es el tema de las ligaduras almáticas o las ligaduras del alma. Para esto tengo que iniciar estableciendo un fundamento, partiendo de una base, y es lo siguiente: que el hombre, el ser humano, es un ser tripartito. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Que el cuerpo es este cascarón pues físico en el que nosotros nos movemos y hacemos todo lo que hacemos, ¿cierto? Y es el que se va a descomponer. Esta es la materia que se va a descomponer y se va a volver nuevamente a convertir polvo, ¿cierto? Y allí es donde se da el cumplimiento cuando el Señor dice polvo eres y a polvo volverás a convertirte, ¿cierto? Entonces también les había dicho que estábamos compuestos por cuerpo, espíritu y alma. El espíritu es ese soplo de vida, ¿cierto? Que el Señor nos da al momento de nacer. Ese espíritu viene de Él, ese espíritu viene de arriba. Ese espíritu, en el momento que partimos de esta tierra de los vivientes, el Señor lo quita y médicamente y bajo todo concepto ya usted está despachadito, usted está muerto, ¿cierto? Y el alma es donde se encuentran nuestras mentes, voluntades y emociones, ¿cierto? La mente, la voluntad y las emociones. El alma es por esa por la que el enemigo pelea, es por esa por la que el enemigo hace lo que tiene que hacer con tal de que se pierda. Y es esa nuestra lucha como hijos de Dios, salvar, ¿cierto?, nuestra alma de este enemigo, porque precisamente por eso fue que Dios, nuestro Señor, dio la vida de su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él no se pierda, ¿cierto?, mas tenga vida eterna. Entonces, es la responsabilidad nuestra de luchar y de pelear por la salvación de nuestras almas. Yo siempre le digo a mis hijas, yo tengo dos hijas, Nicole y Manuela, y quizá ellas lo digan en el momento mecánicamente, pero yo sé que en el momento cuando Dios ya les dé la revelación realmente verdadera, yo siempre les digo, Nico y Manu, ¿qué es lo más importante de un ser humano aquí en la tierra? Y ellas ya saben, mami, la salvación de nuestras almas, ¿cierto? Las almas, por eso es que el alma es tan atacada, por eso es que el enemigo ataca la mente, por eso es que el enemigo ataca las emociones, por eso es que el enemigo ataca la voluntad, todas estas cosas el enemigo la ataca. ¿Por qué? Porque él sabe que si nos tiene cautivas en ese área, esa va a ser el mejor trofeo que él va a tener para mostrarle al enemigo. Moriste por ellos, pero están en cautiverio. Pero ¿cómo así, Kelly? Tú estás diciendo que entonces hay cristianos en cautiverio aún habiendo recibido a Cristo en el corazón. Sí, queridas hermanas, hay cristianos en cautiverio y mucho más de lo que nosotros imaginamos. Hay gente que alaba, adora al Señor, pero aún en esta vida presente y actual con el Señor viven en cautiverios. Entonces, ¿qué es una ligadura del alma? La ligadura almática o una ligadura del alma es como un lazo. Es un lazo que te envuelve, es algo que te amarra, es algo que no te deja avanzar, es algo que te paraliza, es algo que no te permite llegar a los niveles espirituales que Dios quiere que tú llegues y no te deja vivir una vida en plenitud, ¿cierto? Porque el reino de Dios no es solo en el cielo. Dios quiere que aún aquí en la tierra estemos viviendo su reino. O sea, allá van a pasar cosas fantásticas, hermosas y espectaculares, pero aquí también el Señor quiere que tengamos una vida plena, una vida en gozo, una vida en paz, una vida en victoria. Y para eso tenemos que estar, ¿qué? Libres, ¿cierto? Libres de todo este tipo y de toda esta clase de ataduras. Entonces les quiero soportar en el libro de Isaías para confirmarles lo que les decía, que sí hay pueblo de Cristo que aún alaban al Señor y aún predican de su palabra y están en cautividad. Hay áreas cautivas en su vida, ¿cierto? Hay áreas ligadas. Entonces, en el libro de 52, Isaías 52 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta, ¿qué? Las ataduras, ¿cierto? Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, ¿cierto?
porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, ¿cierto? La ciudad del Señor, la bonita Sión, la por la que Dios hizo todo lo que hizo, estaban aún en ese momento en cautividad, ¿cierto? Había muchas personas dentro del pueblo de Dios que estaban en cautiverio, pero hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, todas esas ligaduras que nos tienen cautivos se van a romper, se van a destruir en el nombre de Jesús, porque Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Entonces les decía que ¿qué es una ligadura del alma? Una ligadura del alma, existen, o más bien cómo se activa una ligadura del alma. Se activan pues de tres formas y empiezo diciéndole. La primera, que es la típica, la más conocida y es por la que de pronto muchos se encuentran o ya pasaron. Una ligadura del alma se forma cuando dos o más personas, ¿cierto?, se unen. Allí se está dando una ligadura del alma, cuando dos o más personas se unen, o cuando una persona también se une, no solo a otra persona, sino también a una situación o a un hábito, ¿cierto? Entonces, cuando dos o más personas se unen, allí eso se da. Se conoce como una ligadura del alma. Hay ligaduras del alma que son buenas, pero hay ligaduras del alma que no son para nada buenas, que no son sanas, que no ayudan, que no edifican, ¿cierto? Entonces, este tipo de ligaduras, ¿cierto? Se activan precisamente por medio de la declaración de las palabras que salen de nuestra boca, ¿cierto? Se da precisamente un caso típico, repito, en esos tiempos de enamoramiento, donde tenemos los primeros novios, donde tenemos estas primeras situaciones amorosas, declaramos expresiones, declaramos palabras, ¿cierto? Con nuestra boca. Y acuérdense que la palabra tiene poder. Por ejemplo, sin ti nunca seré feliz en esta vida. Mi corazón es únicamente tuyo. Me muero si tú no estás conmigo. Bueno, y todas esas sinnúmero de expresiones que lanzamos y que es normal en esos momentos de enamoramiento, pero que las decimos porque no tenemos el conocimiento, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Entonces, hoy por hoy ya sabemos que la palabra tiene poder y hoy por hoy sabemos que nosotras mismas nos atamos, ¿cierto?, con nuestras palabras. El libro de Proverbios 6:2 dice, te has enlazado, ¿qué? Con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, ve, pero no, eso ya hace mucho rato que pasó, ya esos novios quedaron atrás, ya eso, falso, de toda falsedad. Usted lo declaró con su boca y en ese momento usted estaba enamorada o en ese momento usted estaba dolida y eso en el mundo espiritual tomó poder y autoridad y está vigente. Así hayan pasado los años, así hayan pasado el tiempo, usted tiene en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que cancelar y anular todo este tipo y toda esta clase de expresiones, ¿cierto?, que salieron que salieron de nuestra boca. Ahora, no solo a nivel de pareja, hay muchas formas en las que uno se ata. Por ejemplo, una palabra maldicha de una madre hacia su hijo, ¿cierto? Usted allí puede, ¿cierto?, activar ligaduras, ¿cierto?, ataduras sobre la vida de esa personita, de su hijo, ¿cierto? Entonces, las tres formas en las que se activa una ligadura son, primero que todo, por medio de las palabras declaradas, como les decía, esos votos, esos compromisos que hacemos tan a la ligera en esos momentos de enamoramiento, pero al mismo tiempo decimos muchas palabras necias y las palabras no se las lleva el viento, las palabras siguen vivas, las palabras siguen activas, ¿cierto?, en el mundo espiritual. Entonces es allí donde se forma esa atadura, esa ligadura, ese lazo almático que tú sin darte cuenta pasa el tiempo y pasan los años y resulta que estás ligada, que estás atada, ¿cierto?, a la persona,
Sí, específicamente estamos hablando de los novios, pero esto es tan fuerte que de pronto tú ya hoy por hoy eres una persona casada, ¿cierto? Y esos novios quedaron atrás, pero tú eso no lo has cancelado y no lo has anulado. Entonces, en este tiempo presente, eso que está en el mundo espiritual que tú no has quebrantado, te impide llevar una vida de pareja en plenitud. Siempre hay algo como que no te deja, siempre hay algo que no encaja, como que falta, como que hay algo que todavía falta para que esa relación, ¿cierto?, sea una relación que realmente agrade, ¿cierto?, al Señor. Otra forma, como se activan las ligaduras almáticas, son por medio de las relaciones sexuales, ¿cierto? Lo que confesamos con nuestra boca, por medio de los compromisos que lanzamos de una manera deliberada y sin tener conciencia de las cosas que salen de nuestra boca, y por medio de las relaciones sexuales. Cuando usted, digamos que tenemos este tipo de relaciones en un tiempo que no es el tiempo del Señor, pues para empezar eso, ya uno está fornicando, ¿cierto? Y la fornicación pues no le agrada a Dios. Quizá en tiempos atrás no lo sabíamos, pero ya hoy por hoy eso está claro, ¿cierto? La fornicación no agrada a Dios. La palabra de Dios dice que el fornicario, ¿cierto?, no entra al reino de los cielos. Y esas ligaduras que se dan por medio de esas relaciones sexuales son fuertes, son bastante fuertes, y es por eso que es allí donde dicen que quizá una de las ligaduras más fuertes es esta, son las de las relaciones que se dan a nivel sexual, pero que para Dios no es imposible pues romperlas. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros cancelar, anular, destruir ese derecho legal que tiene el enemigo sobre nuestras vidas y que no nos deja tener esa vida plena que nosotros queremos tener? Primero, cierto, por supuesto, yendo delante de la presencia del Señor en un momento de oración, como lo estudiábamos desde el primer tema, y confesarle al Señor, ¿cierto? Confesarle al Señor ese pecado, porque fue un pecado. Entonces, hacer la confesión de ese pecado. Señor, no te conocía, hice esto, yo te pido perdón, ¿cierto? Cuando usted pide perdón, él dice que él a ninguno le da la espalda, ¿cierto? Entonces, tener esa voluntad de confesión, de ir, porque allí cuando usted confiesa el pecado, usted le quita el derecho legal al enemigo, ¿cierto? Usted lo desarma. Ya él no va a tener de qué acusarlo ni de qué señalarlo delante del Padre. Bueno, sí, lo hice, pero ya se lo dije a él. Ya mi Señor lo sabe, ya mi Padre lo sabe. Entonces es allí donde el Señor entra y empieza, ¿cierto?, a hacer la parte que a él, en la que Él nos ayuda. Es como, es una decisión. Es como cuando tú vas al Señor, tú decides si lo recibes o no. O sea, tú decides si confiesas tu pecado o no. O sea, tú decides si quieres avanzar en una vida de victoria, si dices, basta ya, ya yo no sigo más con esto, yo necesito poner a cuentas con Dios esta área de mi vida y esto me está afectando y yo no quiero esto porque yo quiero sanar, ¿cierto?, esta área de mi vida. Entonces, cuando ya uno confiesa el pecado, reconoce su falta, uno va delante del Señor y por supuesto que Dios lo perdona porque, repito, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, la segunda parte es la oposición, ¿cierto? La oposición. Les decía anteriormente que esto no solo se ve a nivel de relaciones de ligaduras almáticas, sino también a hábitos. Por ejemplo, una persona que fuma. Entonces, la oposición, ¿cuál sería? Hacer todo lo contrario. Hombre, si fumaba, ya deja de fumar. Si veías pornografía, deja de ver pornografía. Si te daba flojera para orar, empieza a orar. Si de pronto no atendías al esposito por todas estas cuestiones que venía diciendo anteriormente, empieza a atenderlo, empieza a hacer todo lo contrario de lo que el enemigo te trae a la mente de que hagas, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, porque le estás obedeciendo al Señor, y muchas veces uno hace más en un minuto de obediencia que en 40 y 50 días de ayuno, ¿cierto? La obediencia es total y fundamental en cada área de nuestras vidas, que es lo importante cuando nosotros identificamos en qué área es en la que estamos siendo cautivas o tenemos esta clase de ligaduras almáticas, ¿cierto? Entonces, también el tercer
punto como para desatarnos es la reconciliación, ¿cierto? Cualquier área de nuestra vida en donde haya rebelión, ¿cierto? Tenemos que llevarla delante del Señor y tenemos que dejar la rebelión a un lado, lo que les decía hace un momento. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer las cosas y no las hacemos, ¿cierto? Sabemos que estamos actuando mal en determinada situación y lo seguimos haciendo. Entonces es obedecerle al Señor, confesar el pecado, no dejar identificar cuando el enemigo venga con esas estrategias mentales, porque recuérdense que la mente es el campo de batalla número uno que tenemos los cristianos. Entonces, ¿el enemigo dónde va a atacar primero? En la mente. Y en esta área, como hay una puerta abierta que hace él, recordar todas las cosas del pasado, lo que se vivió y todo, pero la palabra de Dios dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, que ya lo pasado pisado, ¿cierto? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria lo que ya pasó, pasó. Él quiere que nosotros avancemos, Él quiere que nosotros recibamos lo que Él tiene para nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer la parte que a nosotros nos toca y es con esa autoridad y con ese conocimiento que ya tenemos de la palabra del Señor, decir no. Tú no me vas a seguir como un títere manipulando en esta área de mi vida. Yo esta área se la entrego al Señor y yo confieso mi pecado y lo que les decía ahora, voy a hacer absolutamente todo lo contrario de lo que el enemigo me bombardea en la mente de que haga, voy a hacer todo lo contrario, porque en la medida en que obedezcamos, hagamos, reconozcamos el pecado, el Señor va a empezar a orar de una manera muy, pero muy especial. Solo basta eso, que tú te decidas a hacer esa partecita y el Señor enseguida te ayuda, porque Dios es muy fiel. Él dice que de pronto nosotros somos infieles, pero que Él siempre, ¿cierto? Permanece fiel. Entonces, es este el tema que les traía en la mañana de hoy.